Hola amigos y amigas de Kazetagune, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a explicar algunos de los conceptos más importantes en el mundo del vídeo y la imagen en formato digital. Serán conceptos que deberemos tener muy presentes a la hora de usar más tarde GIMP. Empezamos explicando qué es un píxel. Todas las imágenes digitales están formadas por los píxeles de diferentes colores. Cada píxel representa un punto o un cuadro, de manera que al juntar muchos puntos de diferentes colores formamos una imagen. Hablamos normalmente de resolución cuando hablamos de pantallas, de móviles, de tablets, portátiles, televisiones, etc., de cámaras fotográficas o sensores fotográficos. Usamos este término para determinar cuántos píxeles tiene, para lo cual multiplicamos la cantidad de píxeles que tiene en sentido vertical por la cantidad de píxeles en sentido horizontal. Cuando nos dicen que la cámara del móvil tiene 48 megapíxeles, quiere decir que sus imágenes son de 8000 por 6000 píxeles. Esto nos lleva a la calidad de una imagen. Decimos que una imagen tiene mucha calidad cuando tiene mucho detalle. En formato digital, esto se indica como los píxeles por pulgada o ppp, y en otros casos como pixels per inch o ppi. Se calcula la densidad de píxeles en una pulgada. Cuantos más píxeles por pulgada, mayor será el detalle de la imagen. La manera de calcular esta cifra se hace cogiendo la resolución y dividiéndolo por el tamaño de la pantalla. El tamaño del píxel no es igual en todos los dispositivos. Con una misma resolución, por ejemplo, 1920 x 1080, lo que llamamos Full HD, para meter esa cantidad de píxeles en una pantalla de móvil de 7 pulgadas, los píxeles deben ser más pequeños que para meterlos en una pantalla de televisión de 50 pulgadas. Cuanto más pequeño el espacio, más pequeño es el píxel y mayor la densidad de píxeles en una pulgada. Estos conceptos son muy importantes, ya que antes de empezar a hacer nada, deberíamos ajustar nuestro trabajo en GIMP a nuestras necesidades. De esta manera evitaremos tener archivos muy pesados si realmente no es necesario. No es lo mismo crear un contenido para imprimirlo como fotografía que para un PowerPoint. Para impresión normalmente nos pedirán en torno a 300 ppp y una resolución que dependerá también del tamaño de impresión. Mientras que para un PowerPoint o un vídeo, con 72 ppp y una resolución de 1920 x 1080 píxeles, será más que suficiente. Por otro lado, la resolución va estrechamente ligada a las proporciones de la imagen. Las proporciones hacen referencia a la proporción de píxeles verticales y horizontales. Hoy en día, los móviles permiten realizar directamente las fotos en diferentes proporciones, 1:1, 4/3, 16/9, 18/9, etc. Pero con GIMP podremos crear imágenes con diferentes proporciones, las que deseemos. Como referencia, las antiguas televisiones tenían la proporción de 4/3. Las televisiones actuales, en cambio, la mayoría tiene las proporciones de 16/9. Por último, tenemos que hablar de los formatos. Las imágenes pueden guardarse en diferentes formatos, cada una con una extensión de archivo diferente. Existen muchas, pero vamos a comentar algunas de las más conocidas. Cada formato tiene sus pros y sus contras, y dependiendo del uso que queramos hacer, usaremos un formato u otro. Empezamos hablando del formato BMP, uno de los más antiguos. No sufre pérdidas de calidad, guardando gran cantidad de información y haciéndolo un buen formato para la edición posterior. Sin embargo, este tipo de archivos pesan mucho. Seguimos viendo el formato GIF, un formato que busca sobre todo reducir el peso del archivo, siempre muy ligeros, ideal para compartir o publicar en Internet. Pero esto tiene un precio. Únicamente representa un máximo de 256 colores. En caso necesario, permite menos colores. Esto hace que la imagen tenga muy mala definición. A continuación tenemos el PNG. Creado como alternativa al GIF, también es un formato que permite obtener archivos muy ligeros. Tiene una tasa de compresión del archivo mayor al formato GIF,
pero a diferencia del GIF, el PNG permite más de 256 colores. También tenemos el formato TIFF, que es uno de los más utilizados precisamente por su calidad para ser editada, ideal para ser imprimida más tarde. Uno de los mejores formatos para guardar los archivos originales. También permite almacenar capas. Su única pega es que este tipo de archivos son muy pesados. Tanto el formato GIF, PNG como el TIFF permiten transparencias, que en ciertos casos es necesario. Por último, hablaremos del JPG o JPEG. Es uno de los más utilizados, si no el más utilizado. Es un tipo de archivo comprimido. Dependiendo de la compresión, varía su peso y su calidad. Es muy utilizado para compartir imágenes tanto en Internet como a través de WhatsApp, principalmente por la ligereza y la calidad de las imágenes. Permite hasta 16 millones de colores, pero no es adecuada para ser editada debido a la pérdida de información que sufre. Todos los móviles y cámaras sacan normalmente las imágenes directamente en este formato. Y estos solo son algunos de los más conocidos y utilizados, pero existen muchos más. En nuestro caso, utilizaremos además el formato XCF. Este es el formato específico del programa GIMP. Mantiene un alto contenido de información y también permite transparencias y capas. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.